Ya estamos de vuelta en Reporte Estelar esta noche hablando sobre el control de cambio que fue derogado recientemente por el Banco Central de Venezuela. Luego de 16 años, nuestra conversación la sostenemos con Víctor Álvarez, economista, exministro y también Premio Nacional de Ciencias. Antes de irnos a la pausa quedaba un interrogante al aire y era de dónde van a salir las divisas, porque bueno, bien sabemos que PDVSA en estos momentos no está generando las divisas que generaba en el pasado. Hay una situación bastante delicada, una economía que está paralizada completamente y pues no hay producción tampoco, no hay producción nacional. Esta medida pareciera ser aislada en estos momentos, ¿no? No sé. Sí, sí, es una medida aislada porque hacen falta corregir otros desequilibrios y otras distorsiones que tiene la economía nacional, ¿no? Particularmente el enorme déficit que tienen PDVSA, Corpoelec, las Hidro, las empresas de gas, los metros, ¿no? y la manera como se está financiando, ¿no? Que no es a través de una sinceración de las tarifas o a través de la aplicación de un impuesto al débito bancario o de otras maneras no inflacionarias, sino que se financia es con estas desmesuradas emisiones de dinero por parte del Banco Central de Venezuela, dinero electrónico, ¿no? Que inventa la nada y que provoca entonces este fenómeno hiperinflacionario, ¿no? Pero en relación con la pregunta de dónde salen las divisas, mira, van a salir de fuentes de unos grifos que estaban cerrados por la irracional política cambiaria que se aplicó a lo largo de estos 16 años. Van a salir de las inversiones extranjeras que se van a reactivar, particularmente las de la faja petrolífera del Orinoco, que estaban paradas porque el gobierno obligaba a los inversionistas a convertir las divisas que traían a una tasa de cambio muy baja, y cuando esos inversionistas recibían los bolívares, eso no les alcanzaba para cubrir la nómina, para pagar los servicios internos, para pagar los costos domésticos. Entonces, esa es una fuente. Otra fuente va a ser la repatriación de capitales de origen venezolano que están depositados en el sistema financiero internacional. O sea, aquí las empresas, consultores, profesionales, tienen su platica afuera, o sea, tienen o grandes cuentas las empresas o tienen sus cuentas, pues no las traían de manera legal por lo que comenté anteriormente, o sea, había una tasa de cambio que siempre oficial que siempre era menor que la tasa de cambio paralela. Una tercera fuente es las exportaciones privadas no petroleras. Aquí hay un auge de exportaciones privadas hacia las islas del Caribe, hacia los países de Sudamérica, y esa es una fuente adicional. Una cuarta fuente son las remesas, ¿no? O sea, se estiman que 3,5 millones de venezolanos que le mandan a sus familias $50, $100, $200, eso pues se puede traducir en 3.500 millones, 4.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Una quinta fuente de menos monta puede ser el turismo internacional, o sea, quienes vienen a Los Roques, quienes vienen a la Gran Sabana, a conocer el Santo Ángel, son operaciones que de alguna manera gotean, ¿no?, sobre el mercado de divisas. Y una sexta fuente son las divisas que venden las embajadas, los consulados, los organismos internacionales para cubrir sus operaciones internas. Ahora, eso es lo que vamos a ver. Se espera que al levantar toda esta parafernalia de regulaciones, esas fuentes, esos grifos entonces se abran y empiecen a alimentar el mercado cambiario. Pero la medida es muy reciente y habrá que observar el impacto. Eso en una economía que primero que sea estable y segundo que en un país donde un sistema político estuviera imperando pues con todo lo que es el deber ser, la separación de poderes, lo que establece la Constitución, ni más ni menos. Pero usted me ha hablado de algunos sectores de donde pudiera venir. Me recuerdo así rápidamente el tema de las empresas, que la repatriación del dinero que tienen allá, pero ahí entra un factor confianza. Claro. Confianza por la situación política que se está viviendo en estos momentos, porque además el tema jurídico pues de alguna manera no se respeta y no hay separación de poderes. ¿Qué tanta confianza pudiera estar teniendo el empresario privado en estos momentos con el gobierno de Nicolás Maduro? El tema turismo, excelente. Ahí el turismo es un sector pues que puede generar muchísimo más de lo que ha generado más, pero para ello se necesitan, entre otras cosas, servicios básicos de primera. Hoy en estos momentos Venezuela tiene una grave crisis eléctrica pasando por allí, una afectación del sistema eléctrico, el tema del agua, pues, la vialidad, el tema de los vuelos internacionales, y si a eso le unimos las sanciones que pesan ya directamente sobre Venezuela, o sea, ¿cómo vamos a manejar todo eso, ¿no? Sí. Para nada estoy planteando que lo que viene es un renacer del país, ¿no? Estoy planteando que... Que lo quisiéramos, por Dios, claro, ojalá.
Lo que estoy planteando es que esas son fuentes, ¿no?, que ante las nuevas reglas del juego, donde van a poder vender sus divisas sin tener que pasar por el Banco Central de Venezuela, sin verse obligados a venderlos a un precio menor que el que estaba dando el mercado paralelo, es posible entonces que esas operaciones de compraventa de divisas se reactiven. Ojo, no son operaciones para hacer nuevas inversiones, ¿no? Son sencillamente operaciones de divisa para la sobrevivencia. O sea, las empresas que todavía están aquí en Venezuela guapeando para no quebrar, necesitan cubrir costos de mantenimiento, necesitan comprar uno que otro repuesto, necesitan mantener sus operaciones. Entonces, cambiarán divisas en esa medida. Pues no es que están pensando en unos procesos de inversión para duplicar o triplicar su capacidad productiva, porque en este contexto de inseguridad jurídica, de crisis política, de riesgo político, o sea, nadie se atreve a invertir en Venezuela. O sea, había que terminar de resolver la crisis política, garantizar estabilidad política para que nadie tema que ante un cambio de gobierno, o sea, pueden entonces las cosas modificarse. Ahí entra otro factor que es importante en estos momentos, que hay que tomar en cuenta, es el tema de las sanciones. ¿Cómo se va a hacer para eso, por ejemplo, los bancos nacionales con los bancos afuera, por temor a que puedan ser sancionados por hacer pues algún tipo de transacción con operadores venezolanos? Sí, o sea, bueno, de hecho la decisión del Banco Central de Venezuela de dejar que sea el sistema financiero privado, por la vía por donde se canalicen las operaciones de compraventa de divisas, es a raíz de las últimas sanciones que aprobó el Departamento de Tesoro contra el Instituto Emisor Venezolano, porque entonces las empresas y el sistema financiero se inhibió de tener operaciones con el Banco Central porque la sanción es muy clara. Si empresas venezolanas o empresas extranjeras o instituciones financieras venezolanas teniendo negocios con los Estados Unidos u operaciones con los Estados Unidos se atreven a tener negocios con el Banco Central de Venezuela, también serán sancionadas. Entonces las empresas no dejaron de participar en la subasta, el mercado se trancó y para no terminar de provocar un colapso peor de la economía venezolana, al Banco Central de Venezuela no le quedó otro remedio que soltar el mecanismo y dejar que los privados sean los que... Es decir, que esta medida es una medida más por necesidad, por conveniencia, que por pues tratar de enrumbar y hacer cambios en el aspecto económico que se estaba necesitando. Claro, porque el Banco Central de Venezuela, como explicaba antes, está seco, no tiene divisas. Las divisas se las aportaban las exportaciones petroleras, buena parte entraban por ahí, otras se quedan en PDVSA, otras iban al Fonden cuando había suficientes ingresos como para inyectarle recursos al Fonden. O sea, en estas circunstancias, ¿no?, como lo expliqué antes, donde los únicos barriles que estaban generando flujo de caja, o sea, ingreso neto en divisas, que eran los 500.000 que se estaban vendiendo a las refinerías estadounidenses, se perdieron. O sea, prácticamente al Banco Central no entró nada. El Banco Central soltó el tipo de cambio y llegó a ofrecer una tasa de ICON mayor que el paralelo justamente para incentivar a que todos vendieran divisas por ahí. Como la gente estaba aprensiva porque había que dar muchos datos y temían ser controlados, esa medida tampoco funcionó y ahora, bueno, con esta gota que rebosó el vaso, que fueron las sanciones de los Estados Unidos contra el banco, finalmente el control de cambio se rindió. Ya casi, ya tengo que despedir, pero no quiero dejar sin preguntarle qué pasa con el mercado paralelo. ¿Desaparece el mercado paralelo con una medida como esta? Y en definitiva, ¿es positivo que se haya dado esta apertura, aunque sea tímida y deba acompañarse de otras medidas? Sí, el mercado paralelo se irá extinguiendo gradualmente hasta que finalmente esta medida se difunda, se divulgue, se demuestre que está siendo operativa. O sea, la gente va a preferir a una vía segura de hacer sus operaciones con compraventa de divisas porque ya sabemos todas las cosas que han pasado en el mercado paralelo por la manera tan oscura como funciona. Por ejemplo, las transacciones con menudeo, 10, 20 dólares, o sea, para los bancos. Por eso decía, hay operaciones que se van a mantener en el mercado paralelo hasta que esta situación se normalice. Por aquí, ¿cómo va a funcionar? Bueno, si una persona necesita $100, ¿verdad? Porque alguien va a viajar al extranjero y quiere aprovechar para que le traigan una medicina que no se consigue allí, esa persona pudiera ir a una taquilla de un banco, a una casa de cambio, ¿verdad?, entregar los bolívares equivalentes a esos $100 de acuerdo a la tasa de cambio del día y comprar esos $100, pero los puede conseguir de una manera mucho más segura que como antes, donde mucha gente era estafada, ¿verdad? Porque entonces no le entregaban los dólares o no le entregaban los bolívares, hicieron toda esta cantidad de trampas por un sistema que funcionaba de manera tan imperfecto y tan opaco y con en tan definitiva poca es una medida positiva, pero que debe ser acompañada de otras. Es una medida positiva tardía en un momento muy inadecuado por la situación de colapso que tiene la economía nacional, pero fue una medida largamente esperada que habrá que evaluarla para ver cuál es el impacto real que tiene, en primer lugar, sobre el precio de la divisa
y en segundo lugar sobre la reactivación de distintos sectores ¿Y cómo lo productivos. van a ejecutar los bancos en momentos en los cuales también se ha perdido el papel de los bancos con el tema de la intermediación financiera por el tema El que encaje legal, del que el encaje legal sí. no tiene en Bolívar. Sí, ese tiene Bolívar. ese es otro impacto tremendo, ¿no? Porque efectivamente las medidas del Banco Central en relación con el encaje legal son muy restrictivas. O sea, aplicaron 57% de retención a los depósitos del público. O sea, el banco tiene que dejar congelado el 57% de las captaciones que hace. Y además de eso, los bancos entonces no tienen plata para financiar operaciones de crédito a la producción y al consumo. Creo que me va a regañar la productora, pero es que son muchos temas en uno solo Mejor que nos además vamos. afecta. Bueno, un placer haberlo tenido acá, Víctor Álvarez, hoy hablando sobre pues el control de cambio luego de 16 años que se toma una medida de su derogación. Vamos a ver de todas maneras cómo va a funcionar esto en la práctica. Esperemos que, como se ha dicho, pues sea una medida positiva, pero que venga acompañada de otras en los próximos tiempos. Quizás un cambio de modelo en el aspecto económico. Nos vamos a despedir esta noche agradeciendo como siempre su sintonía. Pasen feliz noche y queden en sintonía de Noticias Globizón.